Seguimos conversando en Opinión Pública, está con nosotros Soledad Exío, pero antes lo queremos invitar a conocer al especialista en comidas, a Unimark, porque Unimark es especialista en cocina, es especialista en comida y por lo tanto es el lugar donde usted tiene que ir si le gusta la comida y la cocina. Unimark es especialista en comida y en atención. Y Unimark te invita a ser parte de Unimark. Unimark, come mejor sin pagar de más. Soledad Exío, sexto ranking ProHumana de las empresas más responsables socialmente. Siempre hago la misma pregunta, pero hay que hacerla. ¿Qué es ser responsable socialmente? Yo creo que definitivamente es una ética, es una ética para vivir. Yo creo que ya estoy convencida de eso. Y lo digo porque yo creo que también están cambiando las formas de hacer las cosas y creo que los consumidores nos están enseñando mucho. Y eso se está expresando. Y a mí lo digo porque no me había tocado vivirlo a través de las redes sociales. Cuando digo, vuelvo al tema de la ética, es justamente una forma en cómo queremos construir mundo, en cómo queremos relacionarnos, en cómo queremos dejar una huella en nuestro pasar por esta tierra. Ahora, pero en el ranking de este año hay curiosidades, porque hay compañías, uno esperaba siempre las grandes compañías, las que pueden destinar parte de sus recursos, pero encontramos compañías de tamaño más bien medio, que claramente destinan recursos y tiempo al tema, y también no solo entre las tres primeras, sino que también en el ranking ampliado. ¿Qué ha cambiado en ese sentido? Yo creo que lo que tú estás preguntando es muy relevante, porque estamos rompiendo ese paradigma que para ser responsable hay que ser una gran empresa de tamaño o tener muchos recursos, porque justamente volviendo a lo que te decía al inicio, la responsabilidad social tiene que ver con un modo de ser, con una forma de querer ser empresa o ser persona. Y eso tiene que ver con los líderes también que la van liderando. Y eso ha demostrado que para ser una empresa responsable no necesariamente, y lo demuestra el ranking, hay que tener grandes recursos, sino tener una mirada de gestión integral donde las prácticas responsables sean las que te vayan orientando el negocio. Y eso quiero decir, por ejemplo, tus prácticas con tus proveedores, tus prácticas medioambientales, las prácticas con tu público interno. Y lo que ocurrió, ¿no es cierto?, ahora con la mina San José, una demostración clara de no prácticas de responsabilidad social. Pero sí de otros. Sí de otros en el sentido, perdón, no te sigo. Compañías que estuvieron dispuestas a ir a ayudar sin preguntar quién pagaba la factura, de una lógica de otras compañías, no de la compañía minera Provente tal, pero sí una suerte de actuación ética absolutamente imitable de la industria de la minería, digamos. Sí. Pero si puedo hacer un comentario sobre eso. Claro, esa es la idea. Yo creo que ahí hay un tema que no se ha discutido, ¿eh? Justamente lo que ocurre cuando se separan, ¿no es cierto?, las grandes minas en el Consejo Minero y se deja a la Sonami sola con la mediana y la pequeña minería. Y en el fondo se produce una falta de transmisión también, ¿no es cierto?, de conocimiento y tecnología. De buenas prácticas. Y de buenas prácticas. Entonces, por eso te digo que es verdad que hay que reaccionar y creo que es lo que debe hacer las grandes empresas en una situación como esa. Pero yo me planteo la pregunta de que si no hubiera ocurrido esa separación, si a lo mejor estaríamos enfrentando una situación como esta, tan dramática, y donde seguramente queda la Sonami muy sola en términos de acompañar a la mediana y a la pequeña minería. Y la gran minería, las grandes empresas que tienen recursos, se salen y empiezan a administrarse de una manera diferente y separada. Ahora, pero tú planteas el tema de la responsabilidad social, por ejemplo, en la mediana minería. En este caso estamos hablando de mediana minería. Pero la mediana minería no se encuentra con un cliente al otro lado. No se encuentra con alguien que le exija en un producto terminado y final sus criterios de responsabilidad y de sostenibilidad. Es tan buena la pregunta que me haces porque justamente lo mencioné en el artículo que escribí para la revista ¿Qué pasa? Yo creo que eso es lo que está cambiando hoy día, porque uno cree, la minera, por ejemplo, una mina de oro, y que ponía ese ejemplo, uno dice espontáneamente, no, ¿cómo se va a relacionar conmigo, ¿no es cierto?, esta mina? Pero pues sí se relaciona, porque hoy día lo que está ocurriendo con el tema de la trazabilidad es que justamente nosotros cada vez más vamos a saber de qué ocurre y cómo se sacó ese oro. Entonces, el día de mañana
van a ver, y ya está ocurriendo, certificaciones que nos dice, nos cuenta toda la historia de ese producto. Entonces, si vamos a comprar una joya, vamos a querer saber en qué condiciones, ¿no es cierto?, fue explotado ese oro, en qué condiciones fueron trabajados, en qué condiciones estaban Vamos a querer empleados. saberlo, va a haber un convencionalismo respecto a que ojalá no haya mano de obra esclava, ojalá se hayan pagado los impuestos, ojalá se hayan respetado Yo las leyes sociales. diría que mencionando lo que tú decías al principio de las grandes tendencias del siglo XXI, yo creo que una de las grandes tendencias y que va creciendo, y tú que empezaste hablando estos temas conmigo hace 13 años y estos temas no estaban en la agenda y nos decían, y tú fuiste que era un poco como loco hablar de estos temas, yo creo que de aquí unos 3 años, yo me aventuro 4 años, lo que va a ocurrir con el tema del consumo responsable y de la fuerza que va a tener el consumidor hoy día en términos de exigencia, no nos va a dejar de sorprender. Hoy día ya tenemos en iPhone una función con estos apps que uno baja, donde en países desarrollados tú puedes escanear el producto y ver la trazabilidad del producto, es decir, el código de barra, y saber cuál fue las condiciones de obra de mano, o sea, las certificaciones que están detrás de eso. Por lo tanto, va a ser muy fácil estar en antecedente. Tú vas a poder encontrarte frente a un vaso como este y otro, pasarlo y decir, producción no avalada, no certificada, que las condiciones laborales fueron las adecuadas, a igualdad de precio. Tú y yo creo que vamos a elegir, obviamente, el vaso que nos diga que tiene mejores condiciones. Entonces, yo creo que en eso hay un gran reto para el mundo empresarial y especialmente el mundo empresarial chileno, y lo nombramos nosotros también en las conclusiones, que yo creo que todavía, y es el reto para la responsabilidad social, está una suerte de meseta de querer estar en una seguridad. Y yo creo que la demanda que se viene a Chile en términos de las condiciones en cómo vamos a producir es inimaginable. Lo tenemos todo lo que es la huella de carbono hoy día, la huella de agua, que hace 3 años no era tema, era un tema de que eran los que eran más medioambientalistas, los que estaban más preocupados de estos temas. Hoy día es una exigencia cada vez más fuerte, lo podemos ver en lo que está pasando en el mundo del vino, en el mundo de la exportación de la fruta. Hoy día las exigencias que hay afuera son inimaginables. El año pasado, cuando hablábamos del ranking del año pasado, decíamos que ese ranking se había construido en gran parte con las empresas antes de enfrentar el escenario de la crisis. Y teníamos la duda qué es lo que iba a pasar este año con las empresas enfrentadas a la crisis, o sea, medidas en el 100% de la crisis. ¿Qué ocurrió? ¿Y no contábamos que íbamos a tener un terremoto? No contábamos con un terremoto para nada, no estaba dentro de los cálculos. Entonces, además de la crisis, se nos agregó el terremoto el 27 de febrero, que fue toda una experiencia para nosotros. La verdad que la vivieron bien dura las empresas. Nosotros tuvimos un par de empresas que en efecto no pudieron participar del ranking porque estuvieron en las zonas afectadas y no pudieron participar porque sus empresas estaban en el suelo. O sea, vivimos desde ese tipo de experiencia. De acuerdo. Yo creo que hubo como lo hablamos el año pasado, hubo una restricción, hubo empresas que hicieron desaparecer el área de sustentabilidad y en algunas empresas todavía las áreas no han vuelto a reflotar. Y hubo otras empresas que nos enorgullece ver que mantuvieron sus políticas de responsabilidad y no solo eso, las mejoraron y avanzaron mucho. Me refiero a empresas nacionales por sobre todo, que vimos un progreso muy grande. Un ejemplo de eso es la empresa que vuelve a ganar, OrionCoop, que gana y gana muy bien nuevamente. Es una empresa que además está en Talca, es una empresa que sufre y que hasta último momento no supimos si iba a poder participar producto de lo que habían sufrido. Y una empresa que, por ejemplo, hace un gran avance en todo lo que es la relación público-privado y también en todo lo que son sus políticas medioambientales. Entonces, yo creo que cuando realmente tú estás convencido de que quieres construir una empresa con desarrollo humano sustentable, con ética sobre todo, donde te importa la forma en que tú produces, donde cambiaron este público de interés que antes nos hablaban que era solamente el accionista, sino que hay otros públicos de interés que los vuelvo a repetir porque no todo el mundo sabe, trabajadores, ¿no es cierto?, proveedores, tu gobierno corporativo, la transparencia. Cuando tú haces ese cambio de switch, es un nuevo modelo de negocio y ese nuevo modelo de negocio te hace reinventarlo todo y además hoy día estamos teniendo un consumidor más informado y eso nosotros también lo estamos viendo en los propios empleados en la evaluación que están haciendo. La evaluación cada vez es más exigente y más crítica. La evaluación está tendiendo a bajar. Se nos podrían decir estamos más mal, yo digo estamos mejor. Tenemos empleados mejor preparados, más informados. Y con mayor grado de libertad. Exactamente. ¿Será de éxito? No, bueno, no vamos adelante, porque siempre hay un par de otros estudios de Prohumana, pero el próximo año de todas maneras nos vemos con el 7º ranking de empresas responsables socialmente. Sin terremotos, sin crisis, todo regio, ¿no es cierto? Dios quiera. Dios quiera. Soledad, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos. Se dice feliz 18, bueno, feliz bicentenario. Nos juntamos la próxima semana y ya lo saben, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Buenas noches, felicidades, muchas gracias.